Imaginen, cae la noche. El aire está a menos 35 grados. En el cielo no hay ni una sola estrella. Las nubes son tan espesas que ni la luz puede filtrarse. Cuando llega el viento, corta el cartílago de sus orejas como una cuchilla. La piel de su cara se tensa y se agrieta. Cada respiración que toman quema como si llenaran sus bronquios de cristales de hielo. Y ustedes tienen que dormir. Hollywood les mostró gente alegre con pieles en cuevas. Ancestros bailando alrededor del fuego, cantando, esperando la mañana con seguridad. Los libros de historia descartaron esto como un instinto primitivo de supervivencia. Todo es mentira. La verdad es esta. Un cuerpo humano inconsciente a menos 30 grados entra en un proceso de hipotermia no RR, EV, ER, S, IBL, E en 45 minutos. El sueño es el estado más vulnerable de la fisiología. El metabolismo se ralentiza, los músculos se relajan, la producción de calor cae. Entonces, ¿cómo llegaron estas personas a la mañana? No fue suerte, no fue instinto. Fue un sistema de ingeniería del sueño calibrado durante 10.000 años, probado por generaciones que conocían la diferencia entre la vida y la muerte. Suscríbanse porque en la era glacial, cada noche era una cuestión de protocolo. Hollywood les mostró esto. Un hombre fuerte, una piel rota, un fuego enorme. Se levanta por la mañana, ríe y va a cazar. La noche de la era glacial es así de simple, así de cinematográfica, así de limpia. La realidad no es así. En absoluto. La realidad es que un cuerpo sobre suelo congelado a menos 35 grados pierde unos 200 vatios de calor por hora. La realidad es que cuando la velocidad del viento supera los 5 metros por segundo, esta pérdida se duplica. La realidad es que una ropa mojada roba calor 25 veces más rápido que una seca. Estas son mediciones de la medicina moderna, ecuaciones de la física moderna. Pero el peligro que describen estas ecuaciones era el mismo hace 20.000 años. La física no cambió, solo cambió el sistema desarrollado contra ella. Este conocimiento costó caro. Lees esto en 8 minutos. Ellos lo intentaron durante 8.000 inviernos. En el centro de ese sistema yace una verdad. Lo que congela durante el sueño no es el aire frío, son las vías de pérdida de calor, convección, conducción, evaporación. Si no se cierran estas 3 vías, ningún humano llega al amanecer en la noche glacial. Y estas personas aprendieron a cerrar exactamente estas 3 vías durante miles de años. Pero para entender cómo ocurrió esto, primero hay que comprender la dimensión biológica de la amenaza. El cuerpo humano es un reactor térmico preciso, diseñado para mantener su temperatura interna alrededor de los 37 grados. Cuando esta temperatura baja a 35 grados, comienzan los temblores. Los músculos se contraen involuntariamente para generar calor. Al bajar a 32 grados, la conciencia se nubla. Las decisiones se ralentizan. La coordinación se rompe. Por debajo de los 30 grados, el ritmo cardíaco se vuelve irregular. A los 28 grados, la conciencia se apaga. Y a partir de ese punto, el cuerpo pierde gran parte de su capacidad de autocalentamiento. La hipotermia es un proceso silencioso. La persona a menudo ni siquiera se da cuenta del peligro, porque a medida que el cerebro se enfría, la capacidad de evaluar el riesgo también se ciega. Ahora apliquen esto a un cuerpo que duerme inconsciente en medio de la noche. Metabolismo ralentizado un 40%. Músculos relajados. Producción de calor reducida a la mitad. Y el cuerpo en contacto con el suelo congelado debajo, el aire frío y húmedo alrededor y el viento pasando por encima.
Esto no es una cuestión de supervivencia. Esto es una crisis termodinámica, y los maestros del Paleolítico resolvieron esta crisis. Paso a paso, capa por capa, de manera sistemática y deliberada. El primer protocolo fue el suelo. Si en la tundra de la era glacial el suelo congelado absorbía el calor biológico a una velocidad increíble, esta pérdida por conducción, es decir, transferir el calor de un cuerpo caliente a una superficie fría al tocarla, era una de las mayores amenazas para quien dormía. Para evitar esto, el suelo debía transformarse mediante una operación de aislamiento. En el norte de Israel, a orillas del lago Kinneret, en el asentamiento de Ojalo, que data de hace unos 23.000 años, los arqueólogos encontraron pruebas concretas de cuán deliberada era la gestión del suelo. Los restos de plantas analizados en la base de las estructuras, aquí, mostraban que los humanos elegían un tipo específico de hierba para hacer camas. No eran montones de plantas recogidos al azar, y eran especies con tallos especialmente suaves que mantenían su flexibilidad y por lo tanto podían retener bolsas de aire por más tiempo. Esta elección no fue casualidad. Era un protocolo de selección de material basado en la observación acumulada para optimizar las propiedades térmicas del suelo. Este lecho de 20 a 30 centímetros de espesor creaba un amortiguador de aire entre el cuerpo dormido y el suelo congelado. Evaluado desde la física, el coeficiente de aislamiento de este aire era dramáticamente más alto en comparación con la piedra plana o la tierra compactada. La pérdida de calor por conducción se ralentizaba, y esta era la primera capa, la más fundamental del sistema de sueño. El segundo protocolo fue la ropa, pero esto era muy diferente de lo que el humano moderno entiende por ropa. Una revisión exhaustiva publicada en la revista Science Advances en 2024 examinó el uso de agujas de hueso con ojo y herramientas de perforación de cuero como punzones en el Paleolítico Superior. La presencia de estas herramientas probaba una cosa: estas personas no solo se cubrían con pieles de animales, cosían, y el significado de coser era que la ropa se ajustara al cuerpo. Esta diferencia era vital. Una piel suelta bombea aire frío hacia adentro al moverse. Una prenda ajustada al cuerpo, moldeada con costuras, construye una prisión de calor. Las muñecas se cierran, el cuello se rodea, los espacios entre las piernas se sellan. Cada abertura por donde pueda entrar el viento es una puerta térmica abierta. La ropa cosida cierra estas puertas. Y por eso las capas eran críticas. Y la capa interior, la superficie, que toca la piel, debía alejar la humedad, porque la tela mojada es un conductor térmico con un valor de aislamiento casi nulo. La capa media se hacía de pieles densas y suaves para atrapar las bolsas de aire, y la capa exterior cortaba el viento. Este sistema de capas se basaba exactamente en la misma lógica térmica que el principio de 3 capas del montañismo moderno. La diferencia eran los materiales. El problema resuelto era el mismo. Este conocimiento costó caro. Cada error se pagaba con la vida. Al dormir de noche, estas ropas también funcionaban como mantas sobre el lecho. Lo que era ropa de día se convertía en una segunda capa de aislamiento de noche. El mismo material tenía doble función en 2 sistemas diferentes. Esto era la expresión de una ingeniería sistemática en condiciones de escasez de recursos. El tercer protocolo fue el refugio, y aquí era esencial comprender el papel del viento. El viento no aumenta la pérdida de calor linealmente, sino exponencialmente. Un viento de 10 kilómetros por hora crea un enfriamiento que hace sentir el aire de menos 10 grados, como equivalente a menos 20. A 30 kilómetros por hora, este equilibrio se desplaza a menos 35.
Es decir, en una noche sin refugio y expuesta al viento, aunque el termómetro marque menos 10 grados, la realidad térmica que vive el cuerpo es mucho más mortal. Las cuevas ofrecían una solución de ingeniería térmica perfecta en este sentido. Y las secciones profundas de la entrada estaban aisladas de las fluctuaciones de temperatura diarias y estacionales de la superficie. La temperatura se mantenía estable y cercana al promedio anual de esa región. No había enfriamiento repentino, no había viento. Esta estabilidad era biológicamente crítica para el sueño, pero no había cuevas en todas las geografías. Especialmente en las estepas abiertas de Europa del Este, buscar una cueva en una llanura que se extendía por 100 kilómetros no tenía sentido. En estas condiciones, la solución tenía que ser traída desde fuera. El asentamiento de Mesirich, en la cuenca del río Dnieper, en Ucrania, es la prueba arqueológica más impactante de esta solución. Estas estructuras, que datan de hace 18.000 a 17.000 años, fueron construidas con huesos de mamut, organizando y apilando deliberadamente cientos de huesos grandes. Omóplatos, cráneos, huesos largos, no eran un montón al azar. Se usaron huesos específicos en secciones específicas, huesos más grandes y pesados para la base y superficies más planas y anchas para la pared. Al estirar pieles de animales sobre esto, surgía una estructura que cortaba el viento y transformaba el interior en un microclima separado. Estas estructuras no eran portátiles. Esto significaba quedarse aquí, pasar el invierno aquí. Y para tomar esta decisión, debía existir suficiente capacidad de gestión del calor. Las estructuras de Mesirich son la prueba concreta de esa capacidad. El cuarto protocolo fue el fuego. Pero el fuego no era una fiesta de campamento. El fuego era un problema de gestión de energía. En el entorno de estepa tundra de la era glacial, la madera no siempre abundaba. Especialmente en las estepas abiertas sin árboles, había que caminar horas para encontrar madera. En estas condiciones, entraron en juego combustibles alternativos. Los análisis tafonómicos de los hogares de Mesirich revelaron que los restos de carbón vegetal en estas áreas de fuego eran extremadamente limitados, mientras que la señal de hueso quemado era notablemente fuerte. El hueso, debido a su contenido de grasa, era un combustible relativamente bueno. Arde lento durante mucho tiempo, permanece como brasa. No es tan brillante como la madera, pero es suficiente en términos de producción de calor. Esto muestra que el fuego se gestionaba. O no era un fuego encendido, al azar era una fuente de calor con combustible calculado, duración planificada y monitoreada para no apagarse. Que este fuego se apagara por la noche significaba que la temperatura dentro del refugio caería dramáticamente. Por lo tanto, se hacían guardias para el fuego. El sueño no ocurría de una sola vez. Mientras uno estaba despierto, otros dormían y el fuego se mantenía vivo. Un estudio realizado sobre los cazadores recolectores Hadza, documentado por investigadores de la Universidad de Duke, reveló que en estos grupos el tiempo en que todos los individuos dormían simultáneamente alcanzó solo 18 minutos durante 20 días. Es decir, el ciclo natural de sueño humano no estaba biológicamente sincronizado por completo. Alguien siempre estaba despierto. Y esto puede ser un mecanismo de seguridad evolutivo para que el fuego no quedara huérfano en la prehistoria. La guardia del fuego no era una tarea cultural, tal vez era un instinto biológico. El quinto protocolo fue el intercambio de calor, y este fue quizás el mecanismo térmico menos comentado, pero más efectivo. Un solo cuerpo humano produce una cierta cantidad de calor al dormir,
Pero cuando varios cuerpos duermen juntos, estos calores se suman. Más importante aún, el área de superficie total es menor que la de los individuos durmiendo por separado. En términos de física térmica, esto significa que la pérdida de calor disminuye desproporcionadamente. Un grupo de dos cuerpos se enfría mucho más lento que dos cuerpos separados. Y los protocolos modernos de intervención en hipotermia todavía listan el método de piel con piel como técnica primaria de calentamiento, porque el cuerpo humano puede transferir una cantidad enorme de calor en contacto directo. Esto no es conocimiento médico del siglo XXI, es una verdad de la biofísica universal. En los grupos de la era glacial, los individuos más vulnerables, los niños y los ancianos, eran llevados al centro del grupo. Los adultos los rodeaban, y esta disposición no era casualidad. Era un conocimiento transmitido de generación en generación como una estrategia térmica. ¿Quién duerme en el medio? ¿Quién en el borde? La información que determinaba este orden era parte de la memoria colectiva. El sexto protocolo fue la gestión de energía, y este protocolo era la base que sostenía a los otros 5. El temblor es el mecanismo del cuerpo para combatir la hipotermia. Los músculos se contraen involuntariamente, y esta contracción genera calor. Pero temblar gasta calorías. Cuando el depósito de energía se vacía, el temblor se detiene. Cuando el temblor se detiene, la producción de calor colapsa, y a partir de ese punto el cuerpo entra en un vacío térmico indefenso. Por eso, entrar al sueño con alimentos altos en calorías era tan crítico como usar ropa abrigada. La grasa contiene más del doble de energía que los carbohidratos por unidad de masa. La médula ósea, las grasas internas de los animales. Los tejidos grasos subcutáneos no solo eran nutritivos, estaban calibrados como fuentes de calor de combustión interna. Y la alimentación alta es más pesada que ellos. De 4 patas, con una piel de 4 centímetros de espesor, que podía correr a 40 kilómetros por hora. Con una lanza. Si lo único que tenían era una lanza, ¿cómo lo lograron? La respuesta no estaba en la fuerza muscular. La respuesta estaba en una ingeniería de caza que comprimía la biología de la presa, la geometría del terreno y la coordinación del grupo en un solo momento calculado. Las pruebas esperan bajo tierra. Los huesos hablan. Suscríbanse, porque amanecer en la era glacial era solo el comienzo.